Hi va haver un temps que a la Costa Brava hi havia tablaos flamencos, perquè la Costa Brava s'associava, ara potser amb la gamba de Palamós, però aleshores amb flamenquito. I una de les ventes, un dels llocs dels tablaos més famosos de l'època va ser la famosa venta del Pozo de Sant Feliu de Guíxols. Aquí vam dedicar precisament, vam tindre amb una edició antiga del MAC TV a la Dolors Esteve, la seva propietària, que amb el seu home, amb el seu marit, portaven aquesta venta del Pozo. Per cert, si voleu, si entreu al tvcostabrava.com, allà veureu segurament, si ho trobeu, el MAC on parlem d'aquesta venta del Pozo, que avui torna d'alguna forma indirectament a ser protagonista d'aquest espai en el que avui hem convidat a Pedro Burruezo un cop més. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Fíjate que hemos invitado a Pedro porque, de entrada, porque has escrito un libro, que ahora vamos a hablar, maravilloso libro, que se llama Autosuficiencia, ahora verán la portada, y segundo, porque me ha hecho mucha gracia encontrarte que has venido con Mercè Diago, de Culturejant, con quien estuvimos aquí hace unos meses hablando precisamente de la venta del Pozo, que también aparece en tu libro. Así que vayamos por partes, ¿eh? Sí, y bueno, ella también es la editora del libro. Ajá. Es decir, no es la persona que lo ha publicado una editorial de Madrid, Mandala Ediciones, pero ella se ha encargado de, digamos, de darle, bueno, de pulirlo hasta hacerlo, pues, una novela, digamos, con cara y ojos, ¿no? Es la primera novela de Pedro Burruezo, el primero relato de ficción que ha hecho. Yo no lo he acabado de leer del todo, porque es un tochito de unas cuantas páginas, però us puc assegurar que està escrita amb una profusió de detalls increïble. Me ha gustado muchísimo, enhorabuena, porque parece que estás allí. Y cuando digo allí, la gente se preguntará, ¿dónde está inspirada? Evidentemente está inspirada en el Ampurdá, Sí. pero también en Granada Sí. y en Marruecos. Explícanos. Exactamente. La novela empieza en la venta del Pozo, en el tablao flamenco de San Feliu de Guíxols. Y bueno, y esto es una historia que es un poco curiosa, lo voy a explicar. Yo no había escrito nunca ficción, entonces Mercè Diago y las gentes de la Asociación Culturejant pues nos contrataron para hacer una de sus actividades, no nos conocíamos, y entonces antes de que yo actuara para ellos, pues vinieron a otras actuaciones, ¿no? Y entonces, pues Mercè Diago, que además es la editora, como digo, me dijo, oye, tú eres muy flamenco, ¿no? Aunque sin ser flamenco como artista, ¿no? Sí que todo lo tuyo desprende mucha hondura, ¿no? Y entonces, bueno, yo le expliqué que yo nunca he sido un artista flamenco, pero efectivamente he sido muy aficionado. Trabajé durante mucho tiempo en diversos medios haciendo crítica de flamenco y tal. Y entonces ahí pues nos conocimos, me dijo que sus padres habían tenido un tablao en la venta del Pozo y que cuando este tablao existía, un niño pues venía todas las temporadas, era acogido por la familia, ¿no? Como uno más, pero era un niño gitano, del Somorrostro. Y entonces ellos me enseñaron unas fotos y me dijeron, me encantaría que mi madre pudiera reencontrarse con este niño que casi es como un hijo más, ¿no? Y entonces yo, pues claro, digo, eso está hecho, porque yo conozco a todo el ambiente flamenco. Entonces yo pasé el WhatsApp de la foto enseguida de este chico en la venta del Pozo hace 50 años. Y no me digas que lo encontrasteis. No, al segundo. Al segundo me dijo, pero todo el mundo, pero si este es Miguel Fernández el Faraón. Total, que la familia se reencontró con este muchacho. Que ya no era muchacho, ya era un hombre. Que ya es un... Y entonces, pues claro, me invitaron y tal, y entonces yo hice una pequeña crónica de un acto tan emotivo y tan insólito, ¿no? Para mis redes sociales, y luego empecé a escribir. O sea, allí aún no había nacido la novela. No. Allí nace la llamó. Sí, escribí una cosita para mis redes sociales, ¿no? Porque fue un acto muy bonito. Y a partir de ahí, pues dije, hostia, no sé cómo fue, en 5 meses ya estaba la novela hecha. Mercè acabó de pulirla, la enviamos a un editor y el primero dijo, sí, yo lo voy a publicar. Me ha encantado esta historia, ¿no?
que es una historia que no es solamente de flamenco, hay muchas cosas más. Sí, 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 sí. Yo creo que como las series de televisión, las novelas, uno llega a comulgar con los personajes. Quien te atrapa son los personajes y sus Sí, vivencias, sí. ¿eh? Aparte de los relatos, Sí, sí, sí. de cómo describes los lugares, Bueno, ¿eh? de hecho, una de las cosas más bonitas, pues, estoy recibiendo un montón de mensajes de los primeros lectores que me buscan por el Messenger del Facebook o lo que sea, o algunos pues son amigos que se la han comprado o lo que sea, ¿no? Y una de las cosas que llama la atención y que comentan todos, cuando se acaba la novela, dice, qué putada, ¿no? Qué putada que no voy a seguir viviendo más con estos personajes Exactamente. que me han contado unas historias y que son unos personajes tan insólitos que mientras estaba leyendo le daban como una dulzura a mi vida, ¿no? Y además te acompañan por los escenarios que tú describes, te Exactamente. acompañan por sus vivencias. Sí, sí. Manuel Montoya, el Medialuna, por ejemplo, con su mujer, un hombre Sí. que había estado pues, en las fiestas de gala y de Dalí. Exactamente, Y por exactamente. tanto está allí en aquel chanfalío de la época. Manuel Montoya, uno de los protagonistas de la novela, es un gitano de Figueras. Es un gitano que es un gitano muy flamenco, ¿no? Y entonces, pues él actuó para Dalí y para Gala, y entonces, pues él con su mujer se convierten al Islam, se hacen sufís en Marruecos en los años 60-70, ¿vale? ¿Me estás diciendo que está basado en una historia real? No, Ah, vale. no es una historia real. Es decir, no es una autobiografía, pero evidentemente yo hablo de lo que conozco. O sea, tú no eres Manuel Montoya. No soy Manuel Montoya, pero conozco muy bien el flamenco, conozco muy bien el sufismo, y ¿Te has bueno, convertido al Islam? conozco muy bien el Islam, y entonces, pues, bueno, todas las peripecias esas que les pasa, porque claro, ahora hay muchos musulmanes en la península ibérica, pero en ese momento no. Entonces, de hecho, en Solius, o sea, la novela empieza en el Ampurdá. Ajá. Los protagonistas se van a Marruecos, viven una cantidad insólita de experiencias, luego se van a Granada y allí pasa otro tipo de historias a cual más dar, y la novela acaba en el Empurda. Pero aquí, en Solius, acontece una de las escenas que no voy a revelar, obviamente por no hacer spoiler, pero que mucha gente me ha dicho, Dios mío, cómo se te ha ido la olla en esta escena, pero que al mismo tiempo es de lo más fantástico que he leído en mi vida, ¿no? Porque tiene mucha profundidad y al mismo tiempo tiene mucho humor. Y ocurre en la Cova del Moro, que está ahí en unas ruinas, que eso fue un castillo andalusí, eso fue zona andalusí, ¿eh? Y entonces, bueno, no puedo hacer spoiler, pero ahí de verdad que, o sea, la novela empieza en el Empurdá y acaba en el Empurdá, y ahí ocurre una de las escenas más insólitas que yo haya podido leer y que muchos de los lectores hayan podido leer también. Yo sí que he leído bastantes páginas y sí puedo deciros que realmente lo que tú dices está escrita con mucha profusión de detalles. Tanto que me ha sorprendido, yo no, desconocía el dato de que tú en 5 meses has escrito la novela. Sí. La mayoría de escritores, para escribir un libro de estas características, con todos estos detalles, necesitan mucho más tiempo para documentarse. ¿Cómo crees tú, por ejemplo, a los personajes? Cuando Bueno, llegan a Tánger, tú describes perfectamente cómo es la zona. Es que has estado, has estado Bueno, recientemente, me refiero. evidentemente hablo de lo que conozco y tal, pero tengo que decir una cosa que ahora a la mayoría de la gente que escuche esta entrevista le va a parecer raro, pero no es raro para un sufí, ¿no? Ajá. O para un aprendiz de sufí. O sea, la mayoría de cosas que yo he descrito aquí no las he escrito yo exactamente. Ha sido una inspiración que ha venido, porque si no, no se podría escribir todo esto en 5 meses, ¿no? Los aprendices de sufís hacemos bueno, una cosa que se llama dhikr, ¿no? Que es recuerdo, el recuerdo de lo divino, ¿no? del amado, ¿no? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
para entendernos es como una repetición de mantras, ¿no? Y en un lenguaje más, digamos, que la gente pueda comprender, pues es como una especie de meditación, ¿no? Y en estas meditaciones que son muy profundas, pues me venían todas estas imágenes, ¿no? Mientras yo estaba haciendo este dique, me venían muchas de las imágenes y tal, y yo las iba escribiendo, más o menos con profesión, porque yo soy periodista, ¿no? Y luego, pues Mercè Diago se encargaba digamos, de darle un orden y de, digamos, de ubicarlo de una manera profesional, ¿no? Pero ya digo, o sea, no, en ningún momento me he parado a pensar que iba a hacer una novela, en ningún momento yo he hecho una cosa así de ponerme, pues este personaje, este personaje lo otro. Ha sido toda una inspiración que ha venido tal que yo no, si yo lo hubiera preparado no hubiera salido así. Era agosto de 1968, un día cualquiera. La vida transcurría entre visitas a la venta del pozo, alguna ida y venida al jardín, al huerto, al gallinero, que solo tenía, por cierto, un par de gallinas, algunas visitas sociales. Bueno, en realidad huerto no había, solo 3 o 4 tomateras. Meritxell se despertó antes del alba. No tenía sueño, se preparó el desayuno y se duchó. No había amanecido aún cuando volvió a su habitación. Manuel Montoya yacía en el lecho. La canícula no era aquel año tan extrema como lo sería décadas más tarde. ¿Esto es un guiño, una crítica al cambio climático? Bueno, es que otra de las cosas que me comentan muchos de los lectores que me están escribiendo es que hay como una cosa como muy musical, que es el flamenco. Hay toda la parte gnóstica, que es la cosa esta de los aprendices de sufís, pero luego está una crítica muy profunda medioambiental. Entonces, los protagonistas, de hecho, por temas espirituales, deciden, digamos, apartarse de la sociedad, ¿no? Y entonces, pero una de las razones es porque ellos ven de qué manera la sociedad moderna está destruyendo el mundo natural, ¿no? Y entonces ellos perciben ya hace 40 años todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y entonces dicen, esto será así o no será, pero no con nuestra complicidad. Y entonces ellos pues se van a la Ampurdá, tienen una alimentación prácticamente autárquica, o sea, no comen nada, no utilizan ningún tipo de plásticos, todo el tema también sanitario, son respetuosos con la medicina alopática, pero procuran tener una salud lo más natural posible, y así con todo, ¿no? Algunas personas han dicho que es como una especie de utopía sufí. ¿Por qué hablas, en el subtítulo, dices, una historia de gnósticos, gitanos irredentos, que yo no sé lo que son, ahora me lo explicarás, y otros periféricos? Irredentos son gente que, digamos, no domesticada, ¿no? No socialmente. Socialmente no domesticada. Entonces, y otros periféricos, porque en la novela se dan cita por diversas razones, diversos personajes que están viviendo aquí, obviamente, pero no aceptan como propias la mayoría de ideas sobre las que se sustenta la sociedad moderna. Ni sus normas, ni sus conductas dictadas, las normas, ¿pero eso es factible vivir así o es una las utopía? normas las respetan porque no les queda otro remedio, pero no las aceptan como propias, ¿no? Entonces se sitúan en la periferia. O sea, están viviendo aquí, sí, de hecho, como yo mismo en cierta forma, ¿no? Yo mismo estoy viviendo aquí. Aceptando las normas de tráfico, como otras muchas, pero... Las acepto, pero la mayoría, no tanto las normas, sino sí, las ideas sobre las que se cimenta la sociedad moderna, pues no las acepto como algo propio. Vivo aquí, sí, como un extranjero, como alguien en la periferia, que es
como lo hacen los protagonistas de la novela, y además ellos lo llevan al extremo. Yo sería más conservador en este caso, ¿no? Pero alguien que, como tú, yo creo que también hay notas de autobiografía en el libro, y lo acabas de expresar en este detalle que acabas de contar. Alguien que, como tú también, o como el personaje de la novela, vamos a hablar del personaje de la novela, vive en una sociedad, pero un poco al margen de todas las normas o convencionalismos sociales, también sabe que el mundo es muy amplio y que hay otras partes del mundo donde no se dan esas normas y podrías quizás ser más feliz. ¿O no? ¿O a pesar de eso buscan la felicidad incluso en un mundo...? No, porque ellos saben que, y estamos hablando de los años 60 y 70, Ajá. ellos ya vislumbran lo que va a pasar. Y es que las ideas sobre las que se cimenta la modernidad van a llegar a todas las partes del mundo. Y no va a haber ningún rincón, de hecho lo dicen, no va a haber ningún rincón que se salve de la tecnología, de un tipo de sanidad muy concreto, de un tipo de alimentación que cada vez es más aberrante. Y entonces dicen, solo podemos huir hacia adentro. Y el Montoya le dice, pero ¿cómo vamos a huir hacia adentro, no? Dice, ya lo verás. Y entonces ahí empieza una aventura impresionante, ¿no? Yo no sé si voy a usar la expressió correcta quan hablo de cameo. Vostès saben que un cameo és quan un actor famós, doncs, a cop i volta, en una pel·lícula, el veus allà aparèixer durant uns segons. Aquí también hay cameos, porque cuando ellos deciden irse a Tánger, a coger el avión, se encuentran con Antonio Gades allí en el aeropuerto, ¿no? Sí, no sé si es un cameo o realmente Antonio Gades tiene más protagonismo durante la novela. Bueno, un cameo exactamente sería cuando un director de cine, por ejemplo, se mete a sí mismo... Como Hitchcock hacía, por ejemplo. Por ejemplo, eso sería más tal, ¿no? Entonces sí que hay un cameo y en el que yo pongo las canciones que le gustan digamos, a Manuel Montoya, que pone en la tetería de Granada que montan, que se llama La Venta del Moro, o sea, un poco inspirado. La Venta del Pozo a La Venta del Moro. Entonces pongo una pieza mía, es la pequeña concesión que he hecho y tal. Pero sí que sale Antonio Gales, porque Antonio Gales en esa época actuó en Las Vegas. Exacto. En Las Vegas de San Feliu, ¿eh? Sí, sí, Las Vegas de San Feliu. Y entonces después fueron a celebrarlo a la venta del Pozo. Entonces ahí es como empieza la historia, ¿no? Y como esa, pues muchas otras historias donde se mezcla lo real y lo ficticio, pero con visos de credibilidad, porque esto es lo importante, yo creo. O sea, yo creo que tú puedes contar una experiencia que sea muy insólita, pero si es creíble, la haces tuya. En cambio, tú puedes contar una cosa que es muy real, pero que no tiene interés, y entonces da igual si es creíble o no, ¿no? Abordas también la historia del flamenco, es decir, a partir del libro se puede un poco investigar o conocer el origen del flamenco como tal y los distintos palos cómo se van desarrollando. ¿Ahí es por conocimiento que ya tenías o te has inspirado en otros maestros? No, es un conocimiento que, bueno, yo vengo estudiando esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, y además tengo teorías también alocadas, pero entonces, bueno, yo tengo la teoría de que hay dos tipos de gitanos en España. O sea, unos los que entraron por arriba y otros los que entraron en barcos por abajo. Y los que entraron por abajo venían de una cultura islámica. Desde el éxodo desde India pasaron por todas zonas islámicas. Entonces, cuando llegaron al Andalus, pues digamos, era como su tierra prometida, pero entonces en ese momento la expulsión de los moriscos y de los judíos hace que muchos moriscos que vivían en Al-Ándalus se hagan pasar por gitanos, para no ser, digamos, condenados a muerte por la Inquisición. Entonces ahí se produce un cruce de caminos entre lo gitano y lo morisco, que para mí es el embrión más sólido de lo que luego sería el flamenco, aunque obviamente luego también habrían otras influencias, ¿no?, en la formación de lo flamenco, pero ese embrión es el más constitutivo, lo gitano por un lado y luego lo morisco. Yo tengo la sensación, Pedro, de que ha nacido un nuevo Pedro,
hemos conocido al Pedro periodista, al Pedro músico, al Pedro divulgador y ahora al Pedro novelista. Estoy seguro que esta no va a ser es la primera, pero no va a ser la única, porque con esa cabeza y esa inspiración de la que tú hablas, estoy Bueno. seguro de que ahí hay relato para tiempo, ¿no? No, no lo sé, porque por otro lado estoy tan contento con esta novela y la gente me dice cosas tan bonitas que no te lo puedes ni llegar a imaginar, que creo que tengo que estar muy inspirado para hacer algo que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Así que cuando no tienes algo mejor que decir, cállate. Qué humildad, encima humildad. Oye, se me ocurre que podría sugerirte que hoy que la barrera entre literatura, cine está un poco difusa, no estaría mal leer esta novela y mientras escuchar parte de la banda sonora de la novela. ¿Se te ha ocurrido que podrías hacer en Spotify una lista con esas canciones, con esas músicas que tú recomendarías, que aparecen en la novela de alguna forma, aunque sean directamente, y que nos podría acompañar a los lectores, ¿no? Se me ha ocurrido incluso hacer... O sea, tengo los derechos para hacer, porque es una obra mía, entonces la editorial Mandala tiene los derechos para la novela en papel, pero yo me he quedado los derechos para hacer un audiolibro. Ajá. Porque esto es o sea, con mi propia banda sonora, ¿sabes? Pues será muy interesante. Además, yo soy un gran consumidor de audiolibros, entre otras cosas porque me gusta mucho caminar por la montaña y qué mejor que ir con un buen audiolibro que no puedes ir leyendo. Por tanto, és una excel·lente idea. Bueno, els que vulgueu anar a la presentació del llibre, sapigueu que es farà el divendres dia 23 de febrer, 23F, els que tenim una data, és una data familiar. És casualitat, no hi ha cap tipus de lligam entre el famoso golpe d'estado. Es farà a la Biblioteca de Sant Feliu, per tant, estarà el Pedro Burruezo, estarà la Mercè Diago, que estarà ella, que és la editora del llibre, y supongo que habéis invitado a mucha gente, ¿no? A más protagonistas en torno, ¿no? Lo que también haremos es poder precisamente leer algún fragmento con banda sonora y también tocar un par de piezas para despedirnos. Cae en viernes, ¿eh? ¿A qué hora lo hacéis? Sí. A las 6:30. Vale, es la hora que nosotros tenemos el informativo. Me gustaría escaparme a ver qué podemos hacer al respecto, pero como mínimo a ver si alguno de nuestros compañeros puede estar allí, porque será un placer poder ver cómo Pedro Burruezo, un empordanés de mena, porque tú eres de todo, pero también eres empordanés, ¿eh? Bueno, yo soy ciudadano del mundo, pero también de aquí, i además l'Empordà és un dels llocs més bonics de tot el planeta. I estàs molt vinculat, tu també, la teva dona, vull dir que crec que sou, evidentment, uns empordanesos molt vinculats. I ara, a més, doncs, amb aquesta presentació de la primera novel·la, Autosuficiencia, de Pedro Burruezo. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir, por hablar del libro. Ahora ya, con más interés, me lo voy a acabar de leer, pasa, me lo quiero tomar con calma, para disfrutar de estos capítulos. Y yo también te daré mi feedback al respecto y esperamos también que haya una continuación, no sé si de la novela, pero sí de ti como escritor. Perfecto, muchas gracias. Moltes gràcies. I a vosaltres, com sempre, agraïts per l'atenció que ens dispenseu. Avui us hem portat un protagonista, que és en Pedro Burruezo i la seva novel·la Autosuficiencia. Moltes gràcies. آمنا بالله صدق الله العظيم الفاتحة